Falsos caracteres mendelianos. El mendelismo fue exitoso por varias razones. La primera es que era fácil de matematizar y corroborar con pruebas de hipótesis como la prueba Chi cuadrado, lo que lo convirtió en una herramienta predictiva muy poderosa. Sin embargo, el problema es que no podía extenderse con facilidad a otros modelos biológicos, y ni siquiera todos los rasgos al interior de un mismo modelo biológico en el cual ya había demostrado ser útil podían ser explicados por esta teoría matemática. De cierta manera le prendemos muchas velitas a un modelo biológico muy limitado, sobre todo si no se tiene en cuenta la herencia poligenética, lo cual es lo más común. Como teoría clásica, durante las décadas de 1900, el mendelismo poseía muchos problemas. En primera, debía negar de tajo la existencia de otros rasgos más allá del dominante y el recesivo. Esta negación se realizaba experimentalmente al purificar y eliminar otros rasgos intermedios, para estudiar solo dos. Esto era parte de un diseño experimental y era completamente válido. El problema es que muchos mendelianos negaron a los rasgos intermedios más allá del diseño experimental. Simplemente asumían que no existían en la naturaleza, en un intento reduccionista de modelar toda la realidad. Adicionalmente, el mendelismo requería muchos datos estadísticos o analizar muchas generaciones para tener una imagen clara de los patrones de herencia, y en muchos casos se daban cuenta que los rasgos hereditarios no seguían los patrones mendelianos, ni siquiera con algunas modificaciones al modelo original. Eso se debía a herencias complejas, como por ejemplo las que se deben a las epistasis y en general a todas las herencias poligenéticas con interacciones complejas entre los genes. El problema radicó precisamente en el tremendo éxito del modelo mendeliano, para pocos caracteres donde funcionaba. Como tal, los mendelianos se enceguecieron con su propio éxito, negando la existencia de la herencia continua o darwiniana. Es por esta razón que en los años en que el mendelismo se hizo fuerte, el neodarwinismo evolutivo entró en crisis, una crisis bastante profunda. Sin embargo, existe una cosa a tener en cuenta. Los mendelianos, en medio de su euforia, forzaron sus datos y describieron falsamente caracteres de herencia continua o darwiniana, como si se tratara de herencia mendeliana. A estos caracteres modelados mendelianamente a las malas los denominamos como los falsos caracteres de herencia mendeliana, un intento que se extendió incluso décadas después de que Thomas Hunt Morgan identificara a la herencia poligenética y a caracteres con múltiples rasgos como los patrones de herencia más comunes y que se pueden armonizar con la herencia continua o darwiniana. Uno de los falsos caracteres de herencia mendeliana más famosos es el dedo de ángulo negativo. Cuando se extiende el dedo pulgar al máximo, algunos individuos lo mantienen recto, pero otros lo pueden girar en un ángulo negativo. Muchas fuentes y libros de texto de genética indican que esto es un ejemplo de un carácter humano que sigue las leyes de Mendel, donde el dedo recto es dominante con respecto a dedo con ángulo negativo, pero esto es tan cierto como una moneda de cuero. En 1953, un estudio de Glass y Kistler propuso que el ángulo del dedo era un rasgo mendeliano, aun cuando sus valores de medida daban en cuenta una distribución continua entre los rasgos. De hecho, unos años antes, otro estudio realizado por Harris y Joseph había encontrado una distribución mucho más normal, es decir, la curva gaussiana, la cual es una distribución de herencia continua y darwiniana. Glass y Kistler aparentemente decidieron emplear una división arbitraria para designar a todos los rasgos desde cierto punto de ángulo como de ángulo negativo sin ofrecer una explicación para elegir ese punto y no otro. Básicamente lo que hicieron estos sujetos es decir, me importa un comino que esta cosa tenga una semejanza a la distribución normal. Simplemente voy a decir que desde este punto, más o menos, voy a considerar a estos de dedo recto y a estos de ángulo negativo y voy a decir que
se trata de un carácter con solo dos rasgos, cuando en realidad tenemos una multiplicidad de rasgos completamente continuos. Básicamente nos encontramos aquí ante el patrón típico de la herencia que los mendelianos nunca pudieron explicar y que de hecho no querían aceptar. El patrón de herencia continua de múltiples rasgos, también conocido como la herencia continua o la herencia darwiniana. Y es herencia darwiniana porque es el tipo de herencia que Charles Darwin requería para que su teoría de la evolución pudiera ser validable. Otro carácter falsamente mendeliano es el pliegue lingual, el cual se describe como la capacidad de controlar el pliegue de la lengua dominante y la incapacidad como recesivo. Sin embargo, también es falso. De hecho, existe una amplia variabilidad en la capacidad de mover la lengua. Algunos individuos tienen un control bastante sofisticado de esta, como podemos ver en la presente imagen. Eso se debe a que la lengua es un músculo y algunos individuos poseen mayor o menor control de este músculo. Pero el nivel de control no se puede distinguir simplemente como dominante con control o recesivo sin control, sino como una amplia variabilidad de niveles de control, que también va a estar influido por el entrenamiento que se tenga sobre esta. Es un carácter típico de herencia compleja con rasgos continuos. Otro clásico es el color de los ojos, el cual incluye falsos cuadros de Punnett que modelan el color de los ojos como si se tratara de un rasgo dihíbrido. El pico de viuda, que son las entradas en la sien de una semicalvicie. Hoyuelos en las mejillas, que se describe falsamente como presencia o ausencia, aun cuando en presencia de hoyuelos la profundidad y características pueden ser completamente diversas en una distribución normal de herencia continua. El cabello rojo y también el cabello rubio, que tienden a ser descritos como rasgos recesivos. La capacidad de saborear sustancias como la feniltiocarbamida o PTC y otra sustancia como el propiltiouracilo. Sin embargo, mi carácter favorito, que se trató de modelar como herencia simple, fue el color de la piel. Por muchos años, incluso después de que la herencia continua de rasgos como el color de la piel fueran aceptados en círculos científicos evolutivos, el color de la piel seguía siendo modelado incluso en el imaginario popular como de un carácter con 4 rasgos: blanco, negro, amarillo y rojo. No tengo idea de qué tan amarillo o rojo lo hubieran ellos. El punto es que lo intentaban modelar como una herencia mendeliana simple, cuando en realidad nos encontramos con un patrón de herencia darwiniano absolutamente continuo y gradual. Proponer un punto de barrera o frontera para designar un color de la piel con una susodicha raza es algo absolutamente arbitrario, y sin embargo aún lo intentan. La única forma de trascender estos problemas es liberarnos de la negación mendeliana sobre la existencia de la herencia continua. Esto fue realizado de manera formal por Thomas Hunt Morgan, quien concilió ambas visiones por medio de la herencia poligenética, en la cual un carácter está controlado por 2 o más genes, cada uno con 2 o más alelos, lo que crea muchos rasgos intermedios, graduales, de herencia darwiniana. La imagen que se genera con este tipo de patrón matemático es la curva gaussiana, y sus consecuencias se entienden mejor a la luz de la teoría sintética de la evolución. Pero antes de ingresar a ella, es importante examinar el desarrollo histórico de las ideas evolutivas, por lo que en las lecciones próximas, después de que miremos ejercicios de lápiz y papel de pedigris, nos enfocaremos en la historia y obra de Charles Darwin, Alfred Russel Wallace y sus seguidores, hasta la actualidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.